Yo quisiera que pudiésemos continuar con nuestro estudio de 2 de Corintios y ver quizás uno de los párrafos que yo le decía a mi esposa que era difícil de poder enseñar porque parece que fuese una defensa del pastorado y por eso a veces se puede entender equivocadamente. Sin embargo, creo que de los pocos o de los muchos párrafos que hay en el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo que hablan de su corazón y de la expresión, la manifestación de sus sentimientos hacia la iglesia, creo que este es uno de los más significativos probablemente. 2 de Corintios capítulo 2, versículos 1 en adelante al versículo 4. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contriste? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. El apóstol Pablo escribe esta segunda carta a los Corintios, una iglesia que estaba en el sur de Grecia. Atenas estaba un tanto al norte, un poco más al sur, en el istmo, es decir, en esa faja angosta de tierra de alrededor de 11 kilómetros que dividía dos mares importantes. Esta iglesia era una iglesia asentada en un lugar difícil, complejo desde el punto de vista espiritual y moral, porque había mucha idolatría en ese tiempo. También desde el punto de vista intelectual, porque los griegos amaban la sabiduría y por eso el apóstol Pablo le escribe la primera carta diciendo de que ellos estaban envanecidos por la sabiduría, de que necesitaban la verdadera sabiduría que viene de Dios y no la que procede de los hombres. Y estaban complicados desde el punto de vista moral, porque era una ciudad absolutamente pagana y entonces sus prácticas eran igualmente inmorales. Por tanto, es significativo que el Señor haya enviado a Pablo para predicar el Evangelio en esa ciudad y haya producido cambios y transformaciones en el corazón de gente que estaba entregada a la idolatría, a el amor por la sabiduría humana y además la inmoralidad. Y que se hayan convertido a Cristo, que hayan venido en arrepentimiento y fe a los pies del Señor Jesucristo por el mensaje poderoso del Evangelio. Ahora, después de que estas personas se convirtieron, pasaron por un periodo también donde todavía en un proceso sus vidas estaban siendo transformadas y entonces volvían. Muchas veces sus corazones todavía estaban influenciados por la filosofía griega, estaban influenciados por quizás sus tendencias, sus conductas, por la inmoralidad y también influenciados, por supuesto, por la idolatría, de tal forma que no fue fácil para Pablo fundar esta iglesia y seguir manteniendo correspondencia con esta iglesia, a la cual amaba profundamente y la cual lamentablemente producía también mucho dolor en el corazón del apóstol Pablo como pastor de esa iglesia. Y por eso él escribe la segunda carta, precisamente para defender su autoridad apostólica, para poder decir a todos ellos que en realidad lo que estaban metiendo un montón de falsedades respecto a Pablo, de que él no tenía autoridad apostólica, de que Pablo en realidad era pusilánime, era un hombre que no tenía convicciones, que en realidad no era de una sola palabra, como vemos en los capítulos 1, los versículos 12 en adelante, que no era confiable en consecuencia. El apóstol Pablo tiene que entrar a defender su autoridad apostólica, pero no por sí mismo ni para sí mismo, sino por causa del Evangelio, porque si era cuestionado el mensajero, era también cuestionado el mensaje. De tal manera que en los versículos 12 en adelante del capítulo 1, el apóstol Pablo precisamente hace eso y dice que él apela a su conciencia. Su conciencia puede dar fe de que él ha hecho todo con sencillez y sinceridad de Dios en forma transparente. No era un hombre de doble ánimo, no era una persona que decía una cosa y hacía otra, sino una persona transparente
que decía lo que pensaba en una forma clara y directa. Por eso él dice que su sí era sí y su no era no. Ahora, ellos dijeron, Pablo no es confiable porque prometió una visita a nosotros y no lo hizo, sino que hasta el día de hoy no la ha cumplido. Entonces el apóstol Pablo tiene que decir que él coloca como testigo a Dios, versículo 23, yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Y luego va a explicar por qué utiliza esa palabra por ser indulgente, que en definitiva era por no volver otra vez a confrontar duramente a la iglesia, porque la iglesia no había entendido muchas cosas. Habían hermanos dentro de la iglesia que estaban distorsionando su fe, estaba su pensamiento respecto también de su confianza en el apóstol Pablo. Y entonces él tiene que volver a escribir esta segunda carta para poder corregir esos conceptos cerrados que ellos tenían del mensajero, que era Pablo, como también del mensaje que era el Evangelio. Y por eso es una de las cartas más personales de Pablo, porque expone su corazón. Alguien dijo que en 2 Corintios Pablo abre su corazón para que todos podamos mirar un poco dentro cuáles son los sentimientos de un pastor. Y eso es lo que yo quiero que hoy veamos. ¿Cuál es el corazón de un pastor? ¿Cómo piensa un pastor? ¿Cómo siente un pastor? Hermanos, quizás, de hecho es muy difícil. Yo sé que nadie puede conocer el corazón de otro si alguien no lo expresa, ¿verdad? Hacia afuera a través de palabras. Y creo que es difícil para la congregación conocer lo que un pastor piensa y siente, qué es lo que ocupa sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Y esta carta y este párrafo en particular muestra los sentimientos del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que había como prioridad en su corazón? ¿Hacia dónde apuntaban sus pensamientos? ¿Qué es lo que él deseaba para la congregación? 2 Corintios, como dije, es quizás la carta más personal de Pablo. La razón es que si queremos conocer el corazón de un hombre de Dios, de una persona que imitó al Señor Jesucristo de una manera tan cercana como Pablo, que se parecía tanto a Cristo, ¿cómo podemos conocer el corazón de Él? Necesitamos entonces volver nuestros ojos a esta carta y aplicar nuestra mente al estudio de esta carta, porque eso es importante. Recuerden que vimos la otra vez que el cristianismo no es un salto al vacío, sino que usamos nuestro cerebro, las capacidades intelectuales que el Señor nos dio para poder profundizar en su palabra y entender qué es lo que Él nos quiere decir. En estos capítulos, el capítulo 1, como dije, ya vimos lo que Él expresó respecto a su defensa, colocando su conciencia como testigo y luego colocando también a Dios como testigo de que era veraz, de que era honesto, de que era transparente y de que tenía pensamientos y sentimientos puros hacia la iglesia de Corinto, y sus actuaciones eran también evidentes. Su mismo testimonio de vida era conocido por ellos, porque Pablo estuvo 18 meses en su primer encuentro con ellos predicándoles el Evangelio. Por eso Pablo abre su corazón a los corintios y le está revelando el corazón de un pastor preocupado por la salud espiritual de sus ovejas. Eso es lo que había en el corazón de este hombre. Era un pastor preocupado por la salud espiritual de la congregación de Corinto. Cualquier persona hubiese dicho, ya basta, yo no me encargo más de esta iglesia, que el Señor la tome y haga lo que Él quiera, yo me voy y sigo trabajando en otras iglesias, por ejemplo, en iglesias que le causaban mucho menos problemas, como es el caso de la iglesia de Filipo, como es el caso de la iglesia de Tesalónica. Podía haber seguido trabajando con ellos, preocupado por ellos y haberse desentendido rápidamente de esta iglesia que era inmadura, de esta iglesia que era carnal, de esta iglesia que todavía tenía influencias del mundo, de esta iglesia que todavía apuntaba hacia otro lado en su conducta y en sus hechos. Sin embargo, Pablo está preocupado por la salud espiritual de la iglesia y por eso no cesa en su empeño de poder volver su corazón a ellos para que ellos puedan reencauzar su vida. Más adelante va a decir a una frase que
a mí me ha servido mucho porque es un desafío personal también. Yo estoy, igual como ustedes, creciendo, conociendo más al Señor, siendo transformado en el proceso, pero esta frase del apóstol Pablo ha sido un desafío en lo personal muy fuerte. Pablo va a decir, yo con el mayor placer gastaré de lo mío y aún yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Aunque amando más, sea amado menos. Y se lo dice precisamente a la iglesia de Corinto. Se lo dice a esta iglesia difícil, complicada. Eso está en el capítulo 12, versículo 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Eso es un desafío sin duda para cualquier pastor. Y en el caso del apóstol Pablo, estaba diciéndolo en un contexto donde las personas estaban hablando mal de él, estaban murmurando, estaban cuestionando su autoridad, estaban tratando de disminuir, la autoridad que Pablo tenía dentro de la iglesia. Estaban pensando que él no hacía bien su trabajo. Y eso parece conocido, ¿verdad? Es algo que se repite. Hasta el día de hoy estamos en la iglesia del siglo XXI y todavía hay cuestionamientos de esa naturaleza. Todavía hay murmuración dentro de la iglesia. Todavía hay problemas para concebir lo que realmente significa el trabajo y la tarea pastoral. En este caso, Pablo los había engendrado a ellos por el Evangelio, es decir, había llegado con el mensaje de Cristo y crucificado, y estas personas habían salido de la condenación en la que se encontraban para pasar al reino de su amado Hijo, como le va a decir a los colosenses. Estaban viviendo una vida distinta, habían sufrido una transformación, sus pensamientos eran diferentes, sin embargo todavía estaban influenciados y Pablo quería ayudarles para que ellos pudiesen caminar adecuadamente con el Señor. Pablo no era un ególatra, no estaba preocupado de sí mismo, no estaba buscando satisfacción para sí mismo. Si fuera así, nunca hubiese predicado el Evangelio. ¿Recuerden cuántas cosas él pasó? Estuvo en naufragios, fue azotado en varias ocasiones con 39 azotes, que era lo que se le daba a un judío. Fue encarcelado injustamente en Filipo, por ejemplo, otra ciudad de Europa. Entre muchas otras cosas, posteriormente fue acusado por los judíos y finalmente apeló a César y fue a Roma, y en Roma estuvo encarcelado también con un soldado romano. Cada 6 horas le hacían el cambio, de tal manera que 4 soldados romanos en las 24 horas del día estaba con un grillete en su muñeca y el otro en el soldado que lo custodiaba. Y finalmente fue ajusticiado, como bien sabemos, por lo que pasó posteriormente, donde Pablo fue decapitado, producto de su fe en el Señor Jesucristo. De tal forma que no hablamos de un hombre que estaba preocupado de su propio bienestar, sino que estaba preocupado del bienestar de otros. Su corazón estaba lleno de amor por aquellos a los cuales el Señor les había dado que guiara. Por eso su frase, aunque amando a más sea amado menos, no era simplemente un lindo verso, no era solamente una linda expresión que pudiese sonar bien a los oídos de la gente, sino que era su sentimiento más profundo respecto de estas personas. Siempre estaba pensando en otros, en el bienestar de otros y no en sí mismo. No era un ególatra entonces. No estaba preocupado de sí, sino preocupado de que otros pudiesen andar mejor en el camino del Señor. Nuestro texto de hoy nos revela los sentimientos de Pablo al tener que corregir a una iglesia inmadura y poco agradecida como la de Corinto, que prestaba oídos a la murmuración de falsos creyentes dentro de la iglesia que hablaban mal del apóstol. Como buen pastor, Pablo sabe que la corrección es parte del amor. Nadie que ama realmente deja de corregir. Sin embargo, no lo hacía sin ser profundamente afectado al mismo tiempo. Quizás la visión que tiene la congregación del pastor es que el pastor disfruta de amonestar, y la verdad es que no es así. Es por el contrario, es difícil poder llegar a enfrentar situaciones complejas que se dan. Es difícil poder llamar a una persona y decirle, hermano, tú estás mal, porque la Biblia dice esto y tu vida anda por otro lado. Es difícil.
porque normalmente la reacción de la persona que recibe la amonestación no es de las mejores. Yo he escuchado, por ejemplo, a personas que dicen, pastor, mire, cuando están súper bien sin ningún problema, dicen, pastor, mire, cuando hay alguna dificultad en mí, por favor, dígamelo, no se preocupe, yo estaría agradecido que me lo diga. Cuando pasa el tiempo y ocurre una situación de esa naturaleza y va uno como pastor y le dice algo, la reacción no es la que dijo al principio. Pablo sabía eso, que la iglesia de Corinto no le gustaba la amonestación. ¿Y a quién le gusta la amonestación? Somos personas que reaccionamos fácilmente porque nuestro orgullo muchas veces domina nuestra conducta. Y el apóstol Pablo sabía que al corregir iba a recibir también el rechazo de aquellos a los cuales corregía. Sin embargo, y esto es lo extraordinario, él no va a dejar de hacerlo, porque para eso lo envió el Señor. Hay muchas personas, dijo alguien, que sienten desagrado cuando el predicador presenta un mensaje severo. A veces la corrección de la palabra de Dios deja una sensación de abatimiento en la congregación. ¿Han escuchado la frase, hubieron muchos palos hoy día? ¿O la han dicho ustedes? No sé. No creo, no me imagino. Uy, que hubieron hartos palos, parecíamos digüeños, dijo alguien, ¿cierto? Porque se bajan a palos, entonces el pastor pensó que éramos digüeños. Pero, y esto es lo que queremos transmitir, que un pastor no será fiel a su Señor si no lo hace de esa manera, es decir, si no confronta las cosas que no están bien. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo en la segunda epístola a Timoteo le dice en el capítulo 4, versículo 2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, corrige, reprende, exhorta con mucha paciencia y doctrina. Y toda persona que como ministro de la palabra se presenta hoy en el púlpito tiene una responsabilidad tremenda de corregir. Y muchos creyentes no les agrada ser corregidos. Pablo les dijo aquí que su reprensión no se debía a que estaba en contra de ellos, sino porque los amaba y estaba a favor de ellos. Un pastor fiel muestra su amor predicando la palabra de Dios tal como ella es, antes que intentar complacer a su congregación. La mayor parte de las veces la popularidad es contraria a la fidelidad. Si un pastor quiere ser fiel, no va a ser normalmente popular. Si un pastor quiere ser popular, no va a ser fiel. Un pastor siempre está más preocupado de ser fiel a quien lo llamó y comisionó que ser popular y recibir el aplauso y la aceptación de la gente. Por eso, cuando nosotros somos llamados al ministerio y vamos a un lugar determinado, no vamos a ser amigos, no vamos a buscar la aceptación de los demás, sino que el mensaje del Señor Jesucristo pueda transformar la vida de esas personas. Y cuando hay entonces desviación respecto del camino que Dios ha dejado claramente establecido, entonces quiere decir que necesitamos decir con la palabra de Dios y sobre los principios que ella ha revelado que algo no está andando correctamente. La secuencia de los acontecimientos aquí en la vida de Pablo en su relación con la iglesia de Corinto parece ser la siguiente. La situación de Corinto había ido de mal en peor. Desde que Pablo la fundó, al poco tiempo se comenzaron a desviar. Habían partidos o secciones o facciones dentro de la iglesia. ¿Recuerdan? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Habían divisiones severas en la iglesia que estaban minando la unidad de la iglesia y esto estaba produciendo problemas graves. Había algunos que negaban la autoridad de Pablo y que estuvieron despreciándolo por un buen tiempo y tratando de influenciar a otros para que otros también pensaran de esa manera. Esto es interesante de las facciones que normalmente se presentan en las iglesias, que producen divisiones. El que no está de acuerdo con algo trata de buscar a otros para que también ellos lo apoyen para que no estén de acuerdo con eso. Y cuando se trata del pastor, hay frases tristes como esta. Hermano, lo mejor es que estés bien con los hermanos, porque el pastor es pasajero. El pastor viene y va, pero los hermanos siempre van a estar. Así que si tienes que escoge estar bien con los hermanos, no con el pastor.
Este tipo de actitudes, este tipo de frases brota de una inmadurez tremenda. Porque no se trata de estar bien con una persona, sino se trata de estar encauzado en la voluntad de Dios, y las divisiones dentro de la iglesia siempre van a ser un problema. Y van a manifestar hacia afuera, hacia quienes no creen, un triste testimonio de lo que es la iglesia. Recuerden lo que el Señor Jesucristo dijo, que cómo se conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Pablo entonces, tratando de remediar alguna de estos asuntos, les hizo una visita que, lejos de resolver los problemas, los exacerbó aún más, hasta el punto de romperle el corazón. Lo primero, Pablo funda la iglesia. Luego Pablo le escribe una carta, la primera carta a los Corintios, que trata de corregir algunas cosas que ya estaban mal por algunos que fueron y le dijeron: ¿sabes, Pablo? Estaba Pablo en Éfeso en ese momento. Mira, las cosas en Corinto no andan bien porque hay facciones dentro de la iglesia, hay divisiones, hay inmadurez, hay pecado, entre otras cosas. Y entonces Pablo le escribe la primera carta a los Corintios. Luego, las cosas siguen empeorando y entonces él va y les hace una visita. Y en esa visita, lo que hizo Pablo, los confrontó, es decir, le dijo: mira, hay un problema aquí. Y entonces a ellos no les gustó, y en lugar de resolver los problemas, exacerbó aún más la situación de conflicto. Hasta el punto de que él se sintió terriblemente mal por la situación que estaba pasando. En consecuencia, en cuarto lugar, escribió una carta muy severa de reprensión, con el corazón dolido y abundantes lágrimas. Y a esa se refiere en los versículos 3 de nuestro texto. Y esto mismo os escribí. Versículo 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Pablo está diciendo: yo les escribí una carta para amonestarlos, porque los teólogos le llaman la carta severa. Esta carta no aparece en el Nuevo Testamento, no es parte del canon de las Escrituras. Pero Pablo hace referencia a ella porque esta carta fue escrita para poder amonestarlos. Porque después de la visita más se exacerbó el problema, entonces Pablo pensó: mejor les escribo una carta, y a través de esa carta espero que el Señor pueda traer arrepentimiento al corazón de ellos. Ahora, por esta razón, precisamente, fue que Pablo no cumplió con la promesa de visitarles otra vez, porque tal como estaban las cosas, no habría servido más que para causarles dolor a él y a ellos. Y esto es interesante, más adelante lo va a decir y lo vamos a explicar de una forma más clara. Cuando hay dolor en la congregación, hay dolor en el corazón del pastor. Cuando hay gozo en la congregación, hay gozo en el corazón del pastor. Es decir, hay una relación. Más adelante lo dice de una forma tan linda. Versículo 3, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Es decir, si ustedes están contentos, si ustedes disfrutan de su relación con Dios, yo estoy también feliz. Por eso le escribe esta carta. Hay al menos dos observaciones generales que yo quiero hacer antes de empezar a escudriñar el texto de una forma más precisa. La primera observación que podemos hacer del texto es que la palabra que más se repite en el párrafo es tristeza, y su variante contristar. Contristar, entristecer son sinónimos. De hecho, es la misma palabra griega con una pequeña variante, nada más. 5 veces se repite. Leamos. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, si yo os entristezco, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo entristecí? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue con tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el gozo de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados o entristecidos, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. 5 veces aparece la palabra en solo 4 versículos, y esto es significativo. Esto da cuenta del sentimiento de un hombre que ha sido llamado para guiar las ovejas que el Señor ganó con su propia sangre.
Pablo no disfrutaba el reprender y hablar severamente a sus hermanos. No era un placer para él hacerlo. Nadie que cumple la labor pastoral se goza al momento de reprender y corregir. Sin embargo, las lágrimas no deben ser un obstáculo para cumplir con esa labor que les ha sido encomendada. Al mismo tiempo, la congregación debe saber que ellos necesitan aceptar esta reprensión por causa de su desviación de la verdad en su conducta en algunas circunstancias. Es decir, la congregación necesita ser reprendida y el pastor necesita reprender. La segunda observación general que podemos hacer del texto es que la reprensión se debe al hecho de la realidad del pecado en una iglesia. Si no hubiese pecado, no habría necesidad de reprensión. En el caso de Corinto eso era evidente, no solo en su conducta, sino también en su actitud, tolerando incluso el pecado en el seno de la iglesia. Recuerden lo que pasó, lo que denuncia en 1 Corintios capítulo 5 como un pecado flagrante, que ni siquiera los paganos vivían de esa manera. Y esa persona decía que era un creyente. Y estaba viviendo con la mujer de su padre, dice. De tal forma que la iglesia era indulgente en ese sentido, no tomó las medidas que debía tomar, no aplicó la disciplina y en consecuencia estaban viviendo de una forma incorrecta. Además de cuestionar la autoridad apostólica de Pablo por estar más dispuestos a escuchar a los falsos profetas que al verdadero profeta de Dios, eso no es raro, no es raro. Jeremías vivió de esa manera y también en su tiempo él era el único profeta que hablaba en nombre de Dios. Pero la gente seguía a todos los demás profetas que hablaban lo que ellos querían escuchar. En otras palabras, ellos necesitaban ser amonestados y reprendidos con la finalidad de caminar en la verdad. Cuando la congregación no está siguiendo los cauces que debe tomar, requieren amonestación. Si no hubiese pecado en la congregación, no sería necesario reprender y amonestar. ¿Qué es lo que hacemos con nuestros hijos? ¿Qué es lo que hacemos con nuestros hijos? Reprender y amonestar cuando sea necesario para poder conducirles por el camino recto, ¿no es verdad? ¿Y lo hacemos por qué? ¿Porque los odiamos? No, porque los amamos. Cuando un hijo pequeño quiere meter sus dedos en el enchufe, nosotros lo sacamos inmediatamente y lo reprendemos y le decimos que no lo vuelva a hacer porque eso es peligroso, pero estamos haciendo eso por amor a él. Cuando quiere tomar conductas equivocadas, entonces también tratamos de poder corregirlo porque esa conducta le va a causar más daño. Y si como padres lo hacemos, evidentemente dentro del mundo cristiano y de la iglesia de Cristo necesitamos también amonestar porque lamentablemente mientras estemos en esta tierra, el pecado va a estar rondándonos todo el tiempo. Vamos ahora al texto para ver algunos detalles que nos dejan grandes enseñanzas, tanto para quienes realizamos la labor pastoral como para aquellos que son pastoreados. Vamos a ver dos cosas en general aquí en el texto que me parecen significativas. Versículos 1 al 3. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contriste? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Notemos un contraste que hace el apóstol Pablo entre tristeza y gozo. Versículo 2. ¿Quién será luego el que me alegre? Ese es un sinónimo en ese sentido. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Esta es la primera razón por la cual se debe reprender y amonestar en la iglesia. La reprensión tiene la finalidad de llevar al creyente a disfrutar de su vida cristiana. La reprensión tiene la finalidad de llevar al creyente a disfrutar de su vida cristiana. No se hace porque queremos aguar la fiesta de nadie, sino por el contrario, porque queremos que puedan disfrutar de su relación con Dios. Y hermanos, de eso se trata el cristianismo, de una relación profunda, personal, significativa con Dios que cambia nuestra vida y que trae una vida abundante. El Señor Jesucristo lo prometió, ¿recuerda? Es decir,
no es simplemente cumplir ciertos rituales, no es simplemente venir un día domingo y escuchar las Escrituras y alabar al Señor a través de algunas alabanzas, sino que se trata de una vida continua de culto al Dios que lo rescató, que lo salvó, y en esa relación con Él a veces tenemos nosotros dificultades porque obviamente todavía estamos en un cuerpo de debilidad, todavía estamos influenciados por el mundo, todavía estamos influenciados por el pecado y entonces necesitamos corrección. ¿Para qué sí? Necesitamos corrección. Para que podamos disfrutar de nuestra relación con Dios sin obstáculo alguno. Porque el pecado es un obstáculo en nuestra relación con Dios. Pablo sigue explicando a sus hermanos entonces en los versículos 1 en adelante cuál fue la razón por la cual pospuso su viaje para visitarles. Dice que se propuso, determinó no ir una vez más a verles con tristeza. Esto porque luego de escribir su primera carta y viendo que la situación no había evolucionado positivamente la conducta de la iglesia, Pablo les hizo una visita donde tuvo que confrontar duramente a la iglesia y no tuvo resultados positivos, como dijimos hace un momento. Dicha visita produjo más tristeza tanto en el pastor como en las ovejas. Yo quiero que traten de ponerse en este lugar. Cuando hay una situación difícil y el pastor va y confronta esa situación con una persona determinada, cuando esa persona no reacciona positivamente, cuando esa persona no quiere aceptar la amonestación o la corrección, ¿cómo creen ustedes que siente el corazón del pastor? Cuando la persona o el pastor está viendo qué es lo que dice la Escritura y esa persona está transgrediendo la norma de Dios y en consecuencia va a tener más dificultades que beneficios. El pastor está viendo la consecuencia de sus actos y está diciendo cuidado porque si tú vas por este camino vas a tener problemas significativos en tu vida. Y la persona dice, no, usted no se puede meter en mi vida. Yo sé lo que hago con ella. ¿Cómo siente el corazón del pastor? Allí es donde Pablo dice, pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si ustedes reaccionan mal a la amonestación, lo que producen en mí es tristeza. Por eso no quiso hacerles una visita más. Porque él sabía que si hubiese ido, también hubiese sido causa de tristeza para ellos y para su propio corazón. Por esta razón decidió renunciar a su viaje a Corinto por ahora. Entonces explica que él no desea causar tristeza a la congregación. De hecho, esto haría que él mismo estuviese triste. Fíjense la segunda frase. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Si yo los entristezco, ¿quién me va a alegrar? Fíjense cómo él está diciendo aquí que hay una relación directa entre su tristeza y la tristeza de la iglesia, entre su gozo y el gozo de la iglesia. Y esta era la finalidad de su relación con ellos. Pablo era un seguidor de Cristo y en su corazón deseaba fervientemente que las ovejas de Cristo que él compró con su propia sangre disfrutaran de la vida abundante, tal como el mismo Jesús había prometido a los suyos. Él quería que ellos tuvieran una vida feliz, genuinamente. ¿Recuerden cómo es esa vida feliz? Está descrita en Mateo capítulo 5, versículos 3 en adelante. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que padecen persecución por causa de mi nombre. Eso es una persona dichosa y feliz. Una persona que está en la voluntad de Dios, una persona que honra a Dios con su vida, con sus hechos, no solo con lo que dice en la iglesia el día domingo, sino con su vida diaria, lo que hace en la semana, cómo vive en la semana, las decisiones éticas que toma en cuanto a cosas importantes dentro de su cotidiano hacer. Una persona genuinamente cristiana no es aquella que simplemente dijo que Cristo sí había muerto por ella y había aceptado que Cristo murió por ella y entonces ahora es un creyente. Es una persona que vive cada día esa relación con el Señor en forma significativa en todo lo que hace. Ese es un cristiano. Ahora,
Pablo quería que disfrutaran de esa vida abundante con el Señor. El autor norteamericano John Piper, él ha escrito varios libros en relación con eso, con el gozo del creyente con su Señor, en su relación con el Señor, de experimentar el placer más grande. Y hermanos, de verdad, el placer más grande es conocer al Señor, amar al Señor y vivir en el Señor. Ese es el placer más grande. Ante eso, todos los placeres de la vida que tanto atraen a la gente no significan nada. Y por eso Pablo le está diciendo que él quería que disfrutaran de su vida cristiana, no que sufrieran su vida cristiana. ¿Han notado que a veces parece que un creyente, está sufriendo su vida cristiana más que disfrutando su vida cristiana? Hay una tristeza enorme. A veces en su rostro se aprecia una tristeza significativa. Hermanos, hay situaciones en las cuales vamos a estar tristes, evidentemente que sí. Pero eso no puede ser la norma de un creyente. Casi cuando es como cantar, gozo da servir a Cristo con una cara de pena terrible. Es una contradicción. Entonces Pablo va a decir, bueno, yo quiero corregirlos, esa es la razón de la amonestación. Y hermanos, eso es lo que necesitamos entender y aceptar. No se trata de que el pastor está juzgando a todo el mundo, sino se trata de que el pastor quiere que las ovejas que no son de él, sino son del Señor Jesucristo, porque Él las compró, puedan caminar correctamente en su vida cristiana. La finalidad de la reprensión entonces es el gozo de aquellos que son reprendidos y de quien tiene la responsabilidad de reprender. Por esta razón Pablo optó por enviarles una carta, versículo 3, la llamada carta severa en el entendimiento de que esta era la mejor forma de confrontar su inmadurez y errada conducta. Si voy nuevamente en términos personales va a ser complejo, mejor les envío una carta y esperando y orando al Señor que el Señor use esa carta para cambiar sus corazones. El teólogo Kistenmacher dice, suponemos que la carta que Pablo envió a los corintios los exhortó a rectificar la situación en su iglesia. Quería que estuvieran gozosos en el Señor y que desecharan cualquier mal sentimiento que hubiera surgido entre ellos en sus relaciones interpersonales. Él esperaba una pronta visita durante la que podría compartir con ellos una mutua felicidad. Pablo no tenía intención de afligir a sus lectores y engendrar en ellos resentimiento. Su carta triste tenía por objeto mostrarles su cariño. Así como cuando un padre corrige el error de un hijo o una hija, pero siempre en el contexto del amor paternal. Cuando los hijos se escuchan y obedecen, las relaciones se restablecen plenamente de nuevo. Están así, hermanos, que cuando uno puede estar como padre muy enojado en un momento determinado con un hijo por alguna conducta impropia, y cuando el hijo se acerca y le dice, papá, perdóname, se acabó todo. Allí terminó todo. Y lo que ocurre después es un abrazo y un beso y seguir caminando correctamente en su relación. Mi pregunta, cuando eso sucede, ¿hay gozo o tristeza cuando hay un arrepentimiento genuino? ¿Hay gozo? ¿Para quién va? Para el padre que abraza a su hijo y dice, reconoció y eso es suficiente para mí. Y para el hijo que dice, mi padre me abrazó nuevamente. ¿Entiende? Entonces la relación del pastor con la iglesia también tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de que las relaciones deben estar restablecidas en honor al nombre del Señor Jesucristo, porque cuando estamos enemistados el uno con el otro, cuando hay dificultades en la iglesia, todos entonces sufrimos las consecuencias. Recuerden la ilustración del cuerpo que da Pablo y de los miembros diferentes. Cuando sufre un miembro, cuando se duele un miembro, ¿qué se duele? Todo el cuerpo. Y ese es el sentido que aquí está tratando de corregir el apóstol Pablo. Pablo era de la opinión de que la brecha que se había producido entre él y los corintios curaría su tiempo, dice Kistenmacher. Esperaba que la pena que había sentido podría tornarse en gozo. Obviamente, cuando los miembros de la iglesia de Corinto cambiaran de manera de pensar, porque ese es el propósito. Confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros.
Esta frase es el mejor resumen del sentimiento de Pablo y del propósito que él tenía para con sus hermanos. Nunca el pastor busca causar tristeza por causar tristeza en aquellos a quienes están a su cuidado. Por el contrario, desea que puedan gozarse en el Señor siempre. Recuerden cuando le escribe a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Eso es lo que yo quiero. ¿Y desde dónde estaba escribiendo Pablo cuando dijo eso? De una cárcel romana. Acusado injustamente. Hermanos, de tal forma que este hombre tenía un corazón apasionado por el Señor y un corazón apasionado por aquellos que pertenecían también al Señor Jesucristo. Y esto solo puede ser producto de reencauzar sus caminos, volverse de su pecado y andar en la senda de la santidad. Y aquí hay una relación directa entre el gozo y la santidad. Yo pregunto, ¿puede un creyente desechar la santidad como conducta de vida y disfrutar de su vida cristiana al mismo tiempo? Absolutamente no. Es imposible, como diría Pablo, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Porque obviamente primero es una contradicción vital con lo que dice creer. Y segundo, su relación con el Señor va a estar quebrada. ¿Por qué? Sé santo porque yo soy santo. Eso es lo que dice la Escritura. De tal manera que el camino de la satisfacción y el gozo es el camino de la santidad. Sin santidad no hay gozo. Sin santidad no hay gozo. Y Pablo sabía eso muy bien. Y por eso es que le dice a estos hermanos difíciles de corregir, le dice, ustedes tienen que andar por el camino correcto, desechar todas aquellas cosas que no corresponden. Y entonces ustedes se gozarán y yo también disfrutaré de ver los cambios significativos que el Señor ha hecho en sus vidas. Esto nos enseña algo muy relevante. La relación de las ovejas con el pastor es tan significativa que la tristeza de las ovejas de Dios llena de tristeza el corazón del pastor de las ovejas. Y el gozo de las ovejas de Dios llena de gozo el corazón del pastor de las ovejas. Es decir, hay una relación genuina, profunda entre estas dos situaciones. El pastor no debe amonestar pensando en causar tristeza, sino gozo a las ovejas, porque este será el resultado de la amonestación cuando se reacciona en forma correcta a ella. En la iglesia siempre se darán tensiones en las relaciones porque mientras estemos bajo el cielo todavía tenemos problemas. Lo que pasa en un matrimonio es una buena ilustración. ¿Cuándo terminan las dificultades? Cuando ya estamos en la presencia del Señor. Porque todo el tiempo estamos aprendiendo el uno del otro cómo ser un buen esposo y la esposa cómo ser una buena esposa, cómo limar esas asperezas y que al principio quizás eran más notorias, después por la gracia del Señor se van puliendo, ¿cierto? En un matrimonio cristiano, pero siempre hay tensiones. Pero lo importante es saber interpretar correctamente dichas tensiones, buscando el gozo de los creyentes y no su tristeza o angustia en el caso del pastor hacia las ovejas. Usando la misma ilustración, en el caso del esposo y de la esposa, cuando se liman esas asperezas, se produce el perdón y la reconciliación, entonces se vuelve otra vez a caminar juntos, de la mano por la misma senda. No es fácil, no estamos diciendo que esto es una cosa automática, sino que estamos diciendo que este es el camino correcto. Y lo que el apóstol Pablo dice acá hacia eso apunta. La finalidad de la amonestación es que podamos disfrutar del gozo. Yo quiero que vayamos, por favor, a 2 Corintios 7, porque allí el apóstol Pablo dice que hay dos tipos de tristezas que producen la amonestación. Dos tipos de tristeza que producen la amonestación. Uno es bueno y otro no es bueno. Capítulo 7, versículo 8. Y aquí está hablando de la carta que les envió. Y fíjense cómo en su sabiduría el Señor guió al apóstol para que escribiera esta carta severa de amonestación, porque a través de esta carta el Señor obró en los corazones de esas personas para que pudiesen experimentar un cambio.
Versículo 8. Porque aunque os contristé, os entristecí con la carta, no me pesa, dice. ¿Por qué no le pesa? Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, os entristeció, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Esta es la tristeza que el Señor produce y que es positiva, porque la produce para arrepentimiento. Miren lo que el apóstol Pablo está diciendo, es muy interesante. Dice que él no le pesa haber escrito esa carta severa de amonestación. ¿Por qué razón? Porque esa carta, aunque los entristeció en el momento, los llevó posteriormente al arrepentimiento. ¿Y qué es lo que es el arrepentimiento? Es un cambio de mente respecto de su conducta en este caso. Se arrepintieron de su camino errado. Y recuerden que ese es el primer paso también para la salvación. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es el primer paso para la salvación, pero no solo en un momento definido de la vida, sino permanentemente. El que se arrepintió una vez se sigue arrepintiendo. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas de las cuales arrepentirse. Pablo les envió la carta y ellos reaccionaron bien. ¿Y qué produjo en él? Fíjense en el apóstol Pablo, versículo 9. Ahora me gozo. Ahora disfruto con ustedes, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Ese es el arrepentimiento que produce Dios. Para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. ¿Ven hacia dónde está apuntando su mensaje? Está diciendo, es bueno que ustedes hayan sido amonestados porque esa amonestación, aunque les produjo tristeza en el presente, después les produjo arrepentimiento. Y ese arrepentimiento trajo como consecuencia el gozo. Hermanos, la vida cristiana está hecha de eso, constantemente, una y otra vez. Jonathan Edwards, uno de los hombres que fue más usado por Dios en el gran avivamiento en Estados Unidos, él dice que dice que tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. Y esa es una forma de expresión que está diciendo que a pesar de que él hace cosas para Dios, a pesar de que él ora, por ejemplo, de que él busca la presencia de Dios, muchas veces sus motivaciones o algunas veces sus motivaciones no son correctas y tiene que arrepentirse de esas motivaciones de hacer lo correcto, pero no con la motivación correcta. No sé si entendieron. Parece un trabalengua, ¿cierto? Pero a lo que estoy apuntando es que a veces hacemos cosas buenas, pero no con la intención correcta. Y de eso necesitamos también arrepentirnos. Por tanto, el arrepentimiento, la amonestación que nos lleva al arrepentimiento es de Dios, procede de Dios. Y hermanos, eso es lo que hay que entender. Eso es lo que hay que entender y no reaccionar en contra de eso. Porque una reacción en contra de la amonestación bíblica es una reacción en contra de Dios. No de un hombre, porque los hombres no somos importantes. Ahora, miren lo que a continuación dice, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahí está la segunda tristeza. La tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué se entristece una persona que no tiene a Cristo? Por cosas intrascendentes. ¿Por qué se entristece una persona que no ha conocido al Señor? Por cosas que no van más allá de las cosas visibles. Y a veces porque pierde algo, como un niño que pierde un juguete, ¿cierto? Un niño perdió un juguete y se entristeció por eso y se puso a llorar por eso. O perdió, ahora no sé si es moda ahora o siempre lo fue, la verdad, pero ahora los chiquititos andan con su tuto, con su pañito, y ese pañito no lo sueltan, pero por nada del mundo. Y se les pierde eso, ¿y qué ocurre? Lloran desesperadamente, le pasan otro paño, no, tiene que ser el otro. Ayer veía uno de
el viernes de mis sobrinos nietos, y estaba con él y estaba jugando con otra cosa y lo tenía al lado, y de repente lo tomaba y le hacía, y lo colocaba al lado otra vez. Al rato, nuevamente, parece que ya le tienen el olor, ¿cierto? Yo decía que eso no significara posteriormente que otra cosa. Pero el punto es que cuando las personas se entristecen porque pierden algo que creen que les pertenece. Pero el arrepentimiento que produce Dios es entristecerse para posteriormente gozarse. Miren lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en el aposento alto, en el gran sermón del aposento alto en Juan capítulo 14. Vamos a ir ahí por un momento. Juan capítulo 16, quiero decir, Juan capítulo 16, versículo 20. Dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Ven el contraste? Dice, vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y hermanos, de eso se trata. El Señor nos ama tanto que no nos deja a que nosotros hagamos lo que queramos. El Señor nos ama tanto que entonces se vuelve hacia nosotros amonestándonos con su palabra para corregirnos, para instruirnos, para volver a colocarnos en el camino y para que disfrutemos de nuestra relación con Él. Ese es el propósito. No olviden nunca que la finalidad de la amonestación del Señor realizada por el pastor no quiere dañarlos o entristecerlos, sino llevarlos a disfrutar de su relación con el Señor más plenamente. Porque los pastores nos gozamos cuando vemos su gozo y lloramos cuando vemos su tristeza. Y en segundo lugar, y finalmente, la reprensión debe siempre ser motivada por amor a quienes son reprendidos. Fíjense el versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Eso es lo que motivaba a Pablo. Y miren cómo lo hacía, por eso les decía que esto abre el corazón de un pastor. Dice Pablo, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón. Miren cuántas cosas menciona ahí. Tribulación y angustia del corazón. Voy a leer otra versión. Les escribí en efecto bajo el peso de una inmensa congoja, con el corazón lleno de angustia y anegado en lágrimas. Yo no sé si ven la reiteración de la frase y la profundidad de las mismas. Dice, les escribí en efecto bajo el peso de una inmensa congoja, con el corazón lleno de angustia y anegado en lágrimas. Pero no era mi intención entristecerlos. Solo quería hacerles caer en la cuenta que mi amor por ustedes no tiene límite. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Y es muy fuerte. Miren cómo se duele el corazón de este hombre. Él fue perseguido por sus enemigos externos. Él pasó por circunstancias dificilísimas en su vida por causa del Evangelio. Sin embargo, el dolor más grande que él sentía era porque sus hermanos estaban equivocando el camino. Su angustia más profunda era producto de ver a aquellos que él había engendrado por el Evangelio caminando en una dirección contraria a la voluntad de Dios. Y recuerden que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando no estamos en la voluntad de Dios, entonces no estamos en un lugar correcto. Y por eso el corazón de él se entristecía. Hermanos, no, es evidente, ustedes no pueden ver ni nadie puede ver lo que pasa con los pastores cuando estamos solos. ¿Qué estamos pensando? ¿O somos indiferentes a lo que esté ocurriendo con la congregación? De hecho, muchas veces, y esto no es una expresión de queja en absoluto, porque así es el ministerio, los pastores quedamos finalmente solos.
Con el Señor, por supuesto. ¿Por qué? Porque muchas veces no se comprende por qué se actúa de una o de otra manera. Tribulación, angustia del corazón, lágrimas. Pablo llorando escribió la carta severa, llorando, por amor a sus hermanos, porque veía que se deslizaban peligrosamente del camino correcto. Pero ¿qué es lo que motivaba su corazón para hacer eso? El que los hermanos supiesen cuán grande es el amor que Él les tenía. Eso no es otra cosa. No es otra cosa. Y eso no significa que el pastor siempre va a tomar las decisiones correctas y nunca se va a equivocar. En absoluto, no es eso. Sino que la motivación principal siempre, aún que se equivoque, va a ser el poder guiarlos correctamente por amor a ellos. Ese es el sentido de lo que está diciendo Pablo. Por eso, hermanos, a eso debemos apuntar. Debemos aprender y tratar, y esto se llama empatía, ¿cierto? Es muy difícil de hacer, colocarse en el lugar del otro. Que la congregación se coloque en el lugar del pastor y el pastor en el lugar de la congregación. Porque en definitiva el pastor y la congregación son hijos de Dios. Y ninguno es mejor que otro delante de Dios. Porque un pastor es una oveja, también como las demás ovejas, con una función distinta. Pero tiene el deseo y la motivación, y motivado por amor, de llevarles más cerca del Señor Jesucristo. ¿Saben cuál es el regalo más grande que uno puede recibir como pastor? Es ver la vida de ustedes transformada. Es ver cambios significativos en ustedes. Es ver que ahora están viviendo para el Señor y no para sí mismos. Es ver que están guiando y conduciendo a sus hijos por el camino de la verdad. No hay mayor gozo que ese. Así como no hay mayor tristeza que verlos desviarse del camino. Por eso, la reprensión busca como finalidad el gozo, es decir, que disfruten de su relación con Dios, y la reprensión debe siempre ser motivada por amor a quienes son reprendidos. La reprensión es necesaria, pero está motivada por amor. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este tiempo maravilloso alrededor de tu palabra. Señor, mientras estemos en esta tierra vamos a sufrir diferentes circunstancias. Percances, a veces dolores, aflicciones, tristezas significativas. Pero Señor, nosotros deseamos sinceramente que tú entristezcas nuestro corazón cuando andamos equivocadamente, para que nos reencauces, para que nos coloques otra vez en el camino correcto. Necesitamos recibir de ti la instrucción de tu palabra, pero para eso, Señor, necesitamos también tener un corazón dispuesto. Porque tú nos amas tanto que has enviado a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Si alguien tiene duda del amor de Dios, mire la cruz de Cristo. Ahí está. Él entregando su vida, no por sí mismo, sino por causa de nosotros. Si alguien tiene duda del amor de Dios, vea cómo Él quebrantó a su propio Hijo en la cruz. De tal manera que el amor de Dios no es sentimentalismo, es realidad. Lo podemos palpar. Y es la respuesta a las inquietudes más profundas del corazón humano. Señor, obra en cada corazón. Manifiesta tu gracia para cambiar y transformar su vida. Aplica tu palabra, Señor, para que más personas puedan llegar al conocimiento de Cristo. No a la aceptación de dogmas religiosos, sino a la aceptación de la persona gloriosa del Señor Jesucristo, que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Gracias por este tiempo con nuestros hermanos. Bendice sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.